buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más, lunes 5 de noviembre. Este día estaremos tocando el primero de nuestros temas dedicado todo el mes, recuerden, a la salud masculina. Vamos a estar hablando del cáncer de próstata. Y para entrar un poco en contexto, veamos la cápsula y luego les comento con quiénes estaremos este día. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce líquido para el semen. El cáncer de próstata es común en hombres de edad avanzada y raro que se presente en menores de 40 años. Los factores de riesgo de desarrollarlo incluye tener más de 65 años y antecedentes familiares. Los síntomas del cáncer de próstata pueden incluir problemas para orinar, como dolor, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina o goteo, dolor en la parte baja de la espalda y dolor al eyacular. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su doctor podría hacer un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier cosa fuerte de lo normal. El doctor también podría pedirle realizar un análisis de sangre de antígenos prostáticos específicos. Estos análisis también se realizan en los exámenes de detección de cáncer de próstata, los cuales intentan detectarlo antes que usted tenga síntomas. Si los resultados son anormales, usted puede necesitar otras pruebas como una ecografía, una resonancia magnética o una biopsia. El tratamiento suele depender de la etapa del cáncer. Esto se determina sabiendo cuán rápido está creciendo y cuán diferente se ve el tejido alrededor de la glándula. Los hombres con este tipo de cáncer tienen varias opciones de tratamiento. El mejor para una persona puede no ser el mejor para otra. Estas opciones pueden incluir solo una observación cuidadosa y vigilancia médica sin tratamiento, cirugía, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia y también puede ser una combinación de cualquiera de ellas. Si quiere conocer más sobre el cáncer de próstata, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas del día de ahora abordarán este interesante tema. Bueno, un tema importantísimo para todos los reyes del hogar, todos los hombres, por favor, hay que poner muchísima atención a su salud también. Ya vimos que definitivamente es una patología bastante frecuente, así que hay que cuidarse. Bueno, ¿con quiénes contamos este día? A este momento tengo conmigo al que es el responsable, como les digo yo siempre, la cara que no vemos, el responsable de dar los diagnósticos, nuestro especialista en patología, el doctor Giovanni Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente y pues más que todo para ese tema que es tan interesante y tan importante para la población masculina, ¿verdad? Que es el cáncer de próstata. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Me encanta, el doctor viene ya con el bigote, su mostacho y la barba. Estamos realmente, estamos impulsando también esta campaña aquí con nosotros, con ustedes, todos ustedes, porque tenemos que apoyar el autocuido también en los hombres, así que de eso vamos a estar hablando. Bueno, hablemos un poquito, cuando ya obtenemos el diagnóstico, vamos a ir de atrás para adelante en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lo que son factores de riesgo, diagnóstico, vamos a hablar de los resultados, de los tratamientos. Y para eso, pues también le vamos a dar la bienvenida a nuestro especialista en oncología, el doctor Leandro Martínez. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas, mucho gusto. ¿Cómo está? Siempre un placer compartir con ustedes. Bienvenido, el gusto es nuestro de tenerlo realmente por acá. Podemos comenzar hablando un poquito de lo que son los factores de riesgo, todos los hombres por el simple hecho, porque me imagino que también en esta patología hay factores de riesgo individuales y factores de riesgo que son para todos, ¿verdad? En general, los factores de riesgo tenemos dos grupos, ¿verdad? Factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. De los factores no modificables, por ejemplo, el componente genético, padre con papá de próstata, eso me genera más probabilidades a mí de tener cáncer de próstata que un hombre promedio estándar, ¿no? El factor dietético, que también es algo que sí es modificable, una ingesta baja de carotenos como zanahoria, tomate, por ejemplo, que ciertas verduras, un bajo ingesta de eso está vinculado con la génesis del cáncer de próstata. Otro factor de riesgo que también es modificable y es muy frecuente es el tabaquismo. El tabaquismo no solo está vinculado en cáncer de pulmón, también está en
en todos los cánceres y próstata no es la excepción. Etilismo, que es otro cáncer, es otro factor de riesgo que es modificable. Y en cáncer de próstata también la obesidad, que está vinculada con eso. De ahí los demás factores genéticos, pues creo que se suman en la génesis de todos los cánceres. Entonces, básicamente, bueno, los no modificables son aquellos, por ejemplo, el ser del género masculino, definitivamente eso no lo podemos modificar. Pero la edad, ¿tiene algo que ver la edad? Sí, regularmente el cáncer de próstata es más frecuente arriba de 50 años. Es muy poco usual que un cáncer aparezca en la tercera, cuarta década de la vida. He visto un par de casos, pero no necesariamente es tipo de adenocarcinoma, que es el más frecuente. Tipo sarcoma puede encontrarse por ahí por los 30 o 40 años, que es o tumores neuroendocrinos o neuroectodérmicos que también pueden aparecer, pero no son los más frecuentes. Quizás en líneas generales es algo muy preocupante porque próstata sigue siendo el segundo cáncer en hombres más frecuente alrededor del mundo. Hay una iniciativa de la IARC que se denomina Globocan 2012, donde cuantificaban en promedio poco más de 1 millón de cáncer nuevos por año a nivel de todo el mundo. De eso nos pasó una factura de 300.000 muertes por cáncer de próstata. Entre más edad es más frecuente, el riesgo comienza desde los 50 años, se va incrementando a medida que va aumentando la edad del paciente. El riesgo comienza a los 50 años y va incrementando también con la edad. Sí. O sea, a mayor edad, mayor riesgo. Sí, así es. Bueno, entonces es importantísimo porque ahí vemos que la relevancia del autocuidado de los hombres, porque si podemos modificar todos esos factores de los que estaba hablando el doctor Martínez, evitar el tabaquismo, evitar la obesidad, la ingesta e ingerir, mejor dicho, más zanahoria, que realmente me parece bastante curioso, que la poca ingesta de carotenos tenga mucho que ver. ¿Qué razones, qué explicaciones se ha dado a eso? ¿Se sabe? Pues de hecho, como mencionaba el doctor, ingesta de leucopenos o carotenos, tomate, por ejemplo, ayuda más que todo para evitar la oxidación celular, ¿verdad? El estrés oxidativo que puede llevarnos a cáncer. Entonces, sí tiene mucha Entonces es una importancia. cuestión de realmente más relacionado con el estrés oxidativo, ¿verdad? Que directamente, pero que también va asociado entonces a todos los tipos de cánceres probablemente, ¿o no? Sí, hay un estudio epidemiológico muy bonito, muy relevante, se llama PLCO por las siglas de 4 de los cánceres principales, ovario, pulmón, próstata y cervix, donde se tomaron poblaciones alrededor del mundo y se trató de determinar como factores comunes, ¿no? Y entre esos factores comunes, típicamente para próstata, la mayoría de pacientes que tenían cáncer de próstata tenían una muy baja ingesta de ese tipo de alimentos. De ahí viene lo que el colega nos explicaba, ¿no? Entonces, de ahí se fueron infiriendo más teorías, así como se mencionó hace un poco de tiempo la alerta de la OMS que la carne roja la carne cáncer. roja, ajá. Pues de esos estudios epidemiológicos salen esas teorías y poco a poco vamos conociendo más. Vamos conociendo un poquito más acerca de ellas. Así es. Muy interesante. Tengo una pregunta que dejó en el tintero cuando usted nos dijo que era raro que apareciera el cáncer de próstata en hombres entre la tercera y la cuarta década de la vida. Pero cuando estos aparecen, bueno, aparte de ser algo poco frecuente, afortunadamente, ¿tiene alguna relevancia en cuanto a mayor agresividad? Pregunto, porque, por ejemplo, en mama sabemos que entre más temprano se presenta es mucho más agresivo. Sí. ¿Pasa lo mismo en próstata? Sí, siempre es, en la mayoría, si no es que en todos los cánceres, con toda la malignidad, seguimos la misma regla, ¿verdad? Los dos extremos de la vida tienen ese punto extra de riesgo. A menor edad siempre tiende a ser más agresivo y a mayor edad también tiende a ser como de peor pronóstico. Se repite también en próstata. Y en este caso, ¿cuál es la relación? Porque en mama hablamos de los estrógenos, ¿verdad? Las hormonas. ¿Y en el caso del hombre también? Sí, la ¿Por la testosterona juventud? esta La es la que está testosterona. principalmente vinculada al cáncer de próstata. Es más, parte del tratamiento del locorregional avanzado o metastásico es bloquear la génesis de la testosterona, ya sea a nivel central o periférico. Entonces, sí, el principal es adenocarcinoma, pero hay otro par de estirpes que es un porcentaje muy bajo que pueden surgir en la tercera, cuarta década de la vida. Digo, es muy poco frecuente que suceda, pero por ahí salen uno o dos casos. Muy bien. A ver, Giovanni, cuando ya finalmente se decide la extirpación de la biopsia, que ya vamos a ir hablando poco a poco de la forma de abordaje, y ustedes reciben la muestra, el procesamiento de la muestra y la clasificación, ¿cómo lo hacen? Bueno, el procesamiento es convencional junto como para todas las biopsias, ¿no? Se fijan, se procesan, se hacen una serie de sucesos que finalmente culminan con que nos entregan las laminillas con el tejido. Lo examinamos y de esa manera nosotros vamos haciendo como una comparación, ¿no? Tenemos que recordar cómo es
la próstata normal y vamos viendo cómo se ve ahorita. De esa manera nosotros vamos encasillando si es inflamatorio, por ejemplo, y es una prostatitis, o si realmente es algo neoplásico. Después, si ya lo encasillamos como neoplásico maligno, como un adenocarcinoma, como mencionaba el doctor, ya en ese momento tenemos que comenzar a, por así decirlo, jugar con los grados, con qué tan malo es, o si es malo, pues quizás sea de menor grado, ¿verdad? Entonces, ocupamos algo que nosotros conocemos como el score de Gleason, o una escala de Gleason. Vamos asignando un puntaje, por así decirlo, y finalmente es lo que nosotros vamos a emitir para decir que es maligno, pero de bajo grado o de alto grado, ¿verdad? Finalmente es el reporte que le damos al paciente, que le llevan al doctor, y ahí él decide qué es lo que compete. Obviamente, por ejemplo, hay adenocarcinomas que son de menor puntaje, o sea, tienen mucho mejor pronóstico que uno de mayor puntaje, ¿verdad? El mayor puntaje que se le puede asignar para el caso son de 10 puntos, ¿sí? Y así es como, pues uno va jugando dependiendo de cómo sean las células, qué es lo que forman, y finalmente, pues, ya se decide qué es lo que se le va a dar al paciente. Es algo muy individualizado, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Muy bien, entonces ya cuando tenemos la clasificación, obviamente tenemos esta respuesta la recibe de primera mano el urólogo, y posteriormente ya arman un equipo multidisciplinario junto con el oncólogo. Sí. Cáncer de próstata, al igual que todos los cánceres, tiene que abordarse de manera multidisciplinaria. Aquí no hay uno específico en tratar, es un grupo. Y somos tan buenos como el grupo de trabajo para tratar esta enfermedad, ¿no? En la combinación de la parte quirúrgica, médica y radioterapia, pues es un conjunto y apoyo diagnóstico, ¿no? Porque si no tenemos un patólogo que me diga que me confirme cáncer, no puedo ejercer ningún tipo de tratamiento. Se hace un plan terapéutico basado en un score de riesgo, en una estratificación de riesgo que hacemos, que incluye el grado de Gleason, el nivel del PSA, el estado del paciente y un par de situaciones clínicas y estadio clínico. Dependiendo de eso, clasificamos en riesgo y con eso decidimos qué tratamiento dar. Muy bien. Bueno, les comento que el doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo, venía en camino al programa, pero ha tenido un inconveniente en la carretera, por lo tanto, pues trataremos de enlazar más adelante con él vía telefónica. Pero quiero contarles que tenemos dinámica en Facebook, en la cual tenemos premios. Miren, fíjense bien, ahí tiene que seguir las indicaciones y los premios son un antígeno prostático específico de la PSA más la consulta con el urólogo. Las PSA son gracias al laboratorio clínico Dr. Sancho Colombari y la consulta con el doctor Carlos Rebollo Navarro de la Unidad de Cirugía Ambulatoria Beethoven UCAF. Así que ahí la tienen, participe, entre la dinámica, siga las instrucciones y usted estará participando para poderse ganar uno de estas 3 PSA con la consulta por Rebollo. Nos vamos a un corte, escuchamos a Astrid Ábalos en el avance y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. De sangre, rectal, que es el más principal para ver si hay complicaciones. De ahí que yo, por ejemplo, estoy pendiente de eso. Quiero hacérmelo en estos días. Es un examen así con rayo láser. Para mí el de sangre, sí, para detectar a ver si verdaderamente tiene inflamación. Más que todo el de sangre, de orina, esos son los que generalmente se necesitan para detectar un diagnóstico de la próstata. El tocamiento de tacto, el examen de sangre se puede detectar. El más comúnmente usado sé que es el palpar, ¿verdad? Uno que se hace por sangre y otro por algo que a uno no le gusta, pero la verdad que no tiene ningún sentido, porque la verdad que son cosas que, sencillo, son cosas sencillas. Lo que pasa es que uno por el machismo no se hace el segundo, que conste, va.
agradecidos con todos los caballeros que respondieron a nuestro sondeo. Fíjese bien, el examen del PSA, el antígeno prostático específico, definitivamente tiene una validez muy grande, pero además puede estar elevado no únicamente por cáncer de próstata, ¿cierto, doctor Rodríguez? Así es. Hay situaciones benignas que pueden elevar el PSA. La misma hiperplasia o hipertrofia prostática benigna puede tener elevaciones muy sutiles, no tan altas. Un corte de 4 o 5 que puede ser normal, puede aparecer de pronto 6, algo no tan elevado. Situaciones, por ejemplo, pasar sentado demasiado tiempo, por varias horas, montar a caballo, andar en bicicleta, una prostatitis, que es una infección de la próstata, puede producir también eso, una infección de vías urinarias baja, también puede elevar un poco el PSA. Por eso es lo importante no solo del examen, sino que de la evaluación con el especialista, ¿verdad? Y valorar o no por un especialista la importancia de un tacto rectal. Esto, de verdad que esta pregunta me gustaba, me parecía hacerla, porque me parece muy importante, ya que muchos caballeros siempre toman la iniciativa de sencillamente tomarse el examen, ya sea por A o por B motivo, y solo ver los niveles. Y si vemos los niveles y dicen, bueno, está en el rango normal, estoy bien, y si están elevados, a lo mejor el mismo temor los hace no consultar o dicen, quizás no sirvió el examen. Entonces, vale la pena que usted sepa que tiene que tener quien le interprete ese examen, porque hay muchas situaciones, como ya mencionó el doctor Rodríguez, que pueden hacer que ese examen esté elevado. Y hablemos un poquito más de esos diagnósticos diferenciales, por favor, Giovanni. Bueno, haciendo la correlación con el antígeno prostático específico, como ya habían mencionado, no solamente el cáncer lo va a elevar. Entonces, es muy importante que, como se había mencionado anteriormente, se individualice. Es decir, por ejemplo, está recomendado de que el antígeno prostático se esté tomando aproximadamente a partir de los 40 años, porque en ese momento se comienza a incrementar el riesgo de un cáncer de próstata. Pero no va a ser, por ejemplo, el mismo nivel de un paciente de 40 o de 45 años, que va a ser normal para él, que para un paciente, por ejemplo, de 70 años. Entonces, por eso es importante siempre la consulta, ¿verdad? Ahora bien, muchas patologías, no solo el cáncer, pueden darnos elevaciones del antígeno prostático. Entre ellas, la más frecuente y que quizás es con la que más hay que hacer el diagnóstico diferencial es con la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Esa es quizás de las patologías más frecuentes y que también, de paso, hay que mencionarlo, pueden verse asociadas con cáncer, ¿verdad? Que tienden a elevar el PSA. Ahora bien, algo importante es que la hiperplasia prostática benigna, aunque eleva el PSA, no lo tiende a elevar tanto como lo podría hacer un adenocarcinoma, ¿verdad? Un cáncer de próstata. Otra cosa importante que tenemos que mencionar es el hecho que, por ejemplo, a pesar de que ya dijimos que el cáncer puede elevar el PSA, muchas veces también no lo eleva tanto. Entonces, volvemos acá en lo mismo. Siempre es importante la consulta con el urólogo o con el especialista, porque hay que siempre individualizar a nuestros pacientes. Entonces, una prostatitis, una hiperplasia prostática, un cáncer, o como ya había mencionado el colega, ciertas mantenerse sentado o ciertas prácticas, por ejemplo, igual nos pueden elevar el PSA. Entonces, siempre hay que tener en consideración esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tanto puede elevar, por ejemplo, situaciones como las que usted mencionaba, una relación sexual reciente o el andar en bicicleta? ¿Qué tanta puede ser la elevación, doctor? Aquí lo importante es la correlación clínica, porque claro, quizás quisiera tocar un punto también. Hay cánceres de próstata de muy bajo riesgo que el PSA que está no bajo va a dar, de 10. Exacto, que no o va puede a dar. estar con PSA normal. Ah, muy bien. Pero hay síntomas y signos de cáncer de próstata. Entonces, no solo es el valor del PSA. O sea, un coito puede elevarme el PSA a 5 o a 6. Exacto, ¿sí? es una nada. O sea, así es, no es mucho, pero también un cáncer de próstata puede hacerse un diagnóstico con un PSA de 5 o 6 o un PSA normal. Exacto. Entonces, la interpretación clínica, la historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, más el PSA es lo que termina siendo el diagnóstico adecuado, ya sea para confirmar o descartarlo, ¿no? Exacto, por lo tanto, caballero, a usted que está en casa pensando, bueno, si yo me hago el examen y me salen niveles normales, ¿estoy bien? No es cierto, ya escuchó al doctor, pueden haber cánceres que no eleven este antígeno prostático y por lo tanto siempre es importante la evaluación por el especialista, en este caso
el urólogo para que haga la correlación clínica y revise sus antecedentes y todo para ver qué más necesita hacerse. ¿De qué otros exámenes nos valemos, doctor Leandro? Bueno, el PSA es uno de los que utilizamos para el diagnóstico, no todos. Ya si tengo una sospecha clínica de cáncer de próstata, el PSA es como el abordaje inicial, la evaluación por un especialista, llámese urología, que es el que tiene más experiencia al examinar la próstata, como anatómicamente la próstata por donde está, la mejor forma de examinarla es vía transrectal, por eso el tacto rectal es importante, ¿no? De ahí hay otros exámenes, si yo confirmo que clínicamente es eso, se procede a una biopsia. La ultrasonografía transrectal para ver próstata, el objetivo máximo es para hacer la biopsia, dirigirla. Tiene que biopsias en ambos lóbulos prostáticos. Y se complementa con otros estudios como fatas alcalina, calcio, estudios de imágenes, dependiendo el grado del Gleason y el valor del PSA, para hacer un estudio de extensión y complementar el estadio clínico. Muy bien. Deténgamelo ahí un momentito porque ya tenemos el enlace con el doctor Carlos Atilio Rebollo, quien nos está apoyando vía telefónica ya que no pudo acompañarnos por tener un inconveniente en carretera. ¿Cómo está, doctor Rebollo? Hola. Creo que se habrá caído la llamada probablemente. Hola, doctor Rebollo. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo está, doctor Rebollo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y pidiéndoles disculpas del caso. Realmente estoy muy inconveniente, pero sí le agradezco la invitación y sí estaba escuchando ahí que estamos hablando acerca del cáncer de próstata. Muchísimas gracias por realizar este enlace, ya que desgraciadamente tuvo su inconveniente. A ver, doctor, hablemos un poquito de epidemiología, un poquito de signos y síntomas que tienen que alertar a la población según las edades. Bueno, primero saber que el cáncer de próstata es el segundo cáncer en el hombre, que regularmente se haya hablado que arriba de los 40 años tenemos un factor de riesgo principal, pero sí en otros países se ha visto que hay inclusive casos reportados menores de 40 años. Pero sí, en Latinoamérica se sigue manejando que los pacientes arriba de 40 años tienen un factor de riesgo, donde la edad más frecuente que se puede detectar es entre los 50 y los 69 años. Eso mismo lleva a dar que en esa edad podría ser curativo dependiendo si la detección es temprana. Así que esos son uno de los factores epidemiológicos que tenemos que tomar en cuenta. Aparte también los factores hereditarios, como es el caso de si el abuelo o el papá sufrió cáncer de próstata, también es un factor de riesgo para saber o para tener un factor pronóstico acerca de cáncer de próstata. Muy bien, doctor Rebollo. Hablemos un poquito de esos signos y síntomas que no significan que necesariamente sea cáncer, pero que definitivamente son una alerta por la cual el paciente masculino debe consultar. Regularmente el cáncer de próstata en las fases iniciales, que son las fases tempranas, que son donde pueden ser curativos, es asintomático, o sea, no tienen síntomas especiales. Ya en los casos de enfermedades similares, como el crecimiento prostático de origen benigno o ya un cáncer de próstata avanzado, sí los síntomas pueden ser orinar más de una vez por la noche, ver que el chorro urinario está disminuido en su calibre, ardor ocasional que no esté asociado a un cuadro de infección de vías urinarias. Podemos ver que el chorro urinario en alguna o en todas las orinadas puede presentar intermitencia, que es eso únicamente nada más cuando vemos que el chorro urinario se corta de forma involuntaria y de forma involuntaria vuelve a surgir el acto de micción. También el goteo, vemos también que la dificultad o hacer fuerzas para que inicie la orinada. Creo que todo eso son uno de los signos más comunes que podemos presentarlo, aunque como le decía, no es sine qua non de cáncer. Regularmente los signos de cáncer ya al final son sangrado por la orina, que son sin dolor, pero ese regularmente ya es cuando son casos ya avanzados, ¿no? Mucho más avanzados para que tengamos esos síntomas, pero por lo general no da síntomas en sus estadios iniciales y por eso el llamado que tiene que hacer, doctora, que los hombres deben consultar a partir de sus 40 años, ¿será? ¿O vamos a esperar a los 50? No, claro, regularmente
arriba de los 40 años es recomendable. Yo que puedo hacer también una felicitación porque en estos últimos años he visto mayor afluencia de los pacientes masculinos arriba de 40 años haciéndose chequeos preventivos. A veces hoy en este mes de noviembre se acostumbra a hacer un poquito más de afluencia cerca porque es el mes de la próstata, el mes del cáncer de próstata. Entonces sí he visto que se ha visto un aumento de la consulta preventiva para ver si puede o no puede tener cáncer, ¿no? Así que sí, yo creo que los mitos se van disminuyendo, todos los tabús. Dejar de tenerle miedo al examen integral que consiste en un tacto rectal, como se mencionaba. Y sí, realmente creo yo que la consulta y estos movimientos que se están haciendo ahora sirven como también para prevenir. Muy bien, doctor. Muy bien, me imagino que ya lleva su bigote, ¿verdad? Ya está en la campaña de noviembre. Ya, a pesar de que no tengo que usar sábila, pero ahí trato de que me crezca un poquito. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por tomar nuestra llamada y gracias a nombre de la Asociación por el regalo que nos ha ofertado de las 3 consultas. Claro, estamos a la orden y acuérdense que la medicina preventiva es el mejor tratamiento que puede haber y más para esta enfermedad que, como les decía, la detección temprana del cáncer de próstata puede ser curable si se hace a tiempo. Como todo. Bueno, muchas gracias, doctor, un gusto y esperamos tenerlo por acá la próxima. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí lo tienen, gracias al doctor Rebollo, 3 consultas urológicas que usted se puede ganar a través de nuestra página de Facebook, sencillamente entrando y siguiendo las indicaciones de la dinámica. ¿Qué más se va a ganar? Cada consulta está acompañada de una prueba de antígeno prostático específico PSA, gracias al laboratorio del doctor Sancho Colombari. Así que ahí lo tienen. Y la consulta con el doctor Carlos Atilio Rebollo en el UCAP o Unidad de Centro Ambulatorio de Cirugía Ambulatorio Beethoven. Nos vamos a una pausa, veamos qué tips nos trae Lianik Borlaska en la sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. El día de hoy aprenderás sobre la postura del árbol. Vrikshasana, o la postura del árbol, tiene la cualidad de ser altamente universal, pues la puede realizar grandes, chicos y mujeres en estado de embarazo sin ningún problema y por igual, pues se adapta a las condiciones de cada quien. Uno de los grandes beneficios de esta asana es que incrementa la concentración y el enfoque mental, además de fortalecer las piernas y mejora los reflejos en aquel que la practica, pues previene caídas y esguinces en los tobillos. De pie, con los pies separados a unos 5 centímetros de distancia, transferimos completamente el peso a la pierna derecha, mientras elevamos el pie izquierdo a la altura que sea más cómoda el día de hoy, ya sea tobillo, pantorrilla o muslo, evitando el contacto directo con la rodilla y cualquier presión que se le pueda ejercer. Abrimos ampliamente la cadera y colocamos las manos ahí mientras verificamos el balance del día de hoy. A continuación estiramos los brazos a los lados, abriéndolos desde el centro de la espalda, elongando hasta la punta de los dedos de las manos. Tomamos una pausa, inhalamos y elevamos los brazos sobre la cabeza hasta que las palmas se toquen. Llevamos los hombros hacia abajo al mismo tiempo y sentimos la intensidad en el estiramiento. En la postura del árbol, la columna vertebral se estira de forma axial, haciendo que se amplíen los espacios intervertebrales, ayudándonos a crecer 1 o 2 centímetros en altura, pues se mejora la postura corporal completa. Para salir de la asana, llevamos las manos al centro del pecho y soltamos lentamente los brazos. Repetimos de igual forma del otro lado. Los beneficios de la postura del árbol incluyen el estiramiento de los muslos, ingle, torso y hombros. Construye y fortalece el área de los tobillos y pantorrillas, así como tonifica los músculos abdominales. Esta postura ayuda a remediar el pie plano, ya que eleva el arco natural del pie y es altamente terapéutica para problemas de ciática.
Al realizar esta o cualquier asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar la postura a tus propias capacidades. Soy su maestra, Lianik Borlaska. Para Salud TV, esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Estamos hablando de cáncer de próstata este día con el doctor Leandro Rodríguez, oncólogo, y el doctor Giovanni Molina, patólogo. Ya tuvimos la participación del doctor Carlos Rebollo, urólogo, por la vía telefónica. Bueno, hablábamos un poquito de los signos, los síntomas que realmente no son, ¿qué sería? Que patognomónicos, que es la palabra que nosotros ocupamos en medicina, que son clásicos de cáncer, porque para que el cáncer venga a dar síntomas es porque desgraciadamente ya está muy avanzado, pero sí estábamos hablando de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Hablábamos que lo más frecuente era la hipertrofia prostática benigna. ¿Qué más? Así es. Bueno, la hiperplasia prostática benigna y virtualmente cualquier tipo de infección que nos esté afectando la próstata. Entonces, la sintomatología para las tres va a ser casi que idéntica, ¿no? Algo muy característico, que es lo que también ha mencionado el doctor vía telefónica, es el hecho de que, como regularmente el cáncer de próstata no nos da síntomas, ¿sí? Solamente hasta que está muy avanzado puede simular, por ejemplo, una hiperplasia prostática y entonces darnos esta sintomatología que es pues solamente característica de que hay algo en la próstata, ¿no? Pero no es patognomónica o no es específica de algo, ¿verdad? Entonces, la hiperplasia prostática quizás es el primer diagnóstico que siempre tenemos nosotros a la cabeza, ¿verdad? Para pues, hacer el diferencial con el cáncer de próstata. Subsecuentemente, pues, las infecciones, las prostatitis, ¿verdad? Vienen apareciendo de manera secundaria, o mejor dicho, así como en menor proporción en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero igual no dejan de ser tan importantes como el cáncer o la hiperplasia prostática. Igual siempre hay que dar tratamiento para poder disminuir los síntomas y que de esta manera, por ejemplo, pues la próstata baje la inflamación y ya entonces deje de darnos la sintomatología que estaba causando en ese momento. Ahora, muy bien, doctor Rodríguez, usted mencionó que la biopsia guiada por ultrasonografía es otro de los métodos diagnósticos que compete luego de tener un PSA positivo, ¿o se espera algo más? ¿Con solo un PSA y los datos clínicos podemos proceder a una biopsia? También se recomienda que, aparte del PSA, tenga que haber un examen digital por un especialista. El examen rectal. Puedo tener un PSA normal, pero si al especialista le parece que clínicamente hay una tumoración en la próstata, eso también es candidato a ser biopsiable, ¿no? Muchas veces, frecuentemente he visto de referencias en el sector público que electivamente dejan ultrasonografía transrectal para ver próstata, y el motivo de es precisamente solo hacer biopsia, es para guiarnos la biopsia más bien. Muy bien, no es para ir a ver nada más cómo está, o sea, no va a sustituir jamás el tacto rectal por el especialista. Exacto, PSA y tacto rectal siguen siendo dos de las principales armas clínicas para el diagnóstico. Ya ahí el resto de estudios pues son complementarios para afinar el estadio clínico, que es el que nos ayuda a nosotros para definir el tratamiento, y la clasificación del riesgo, ¿no? Muy bien, el pronóstico siempre va a estar siendo dado en base al estadiaje o lo avanzado que esté, ¿no? Sí, como casi todos los años siempre hay consensos donde se reúnen varios colegas a nivel del mundo para tomar decisiones en todos los cánceres. Próstata no es la excepción, ya hay una nueva clasificación que es la actual, que cada vez nos va haciendo más difícil la vida a los que tratamos cáncer, porque ya tenemos un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, y parámetros como valor inicial de PSA, la clasificación por TNM, que es tamaño del tumor, si hay ganglios linfáticos o no, si hay metástasis al inicio, la densidad del antígeno prostático, la clasificación de Gleason. Después creo que el colega nos va a ampliar porque el Gleason tiene dos números, porque 3 más 4 es 7 y es diferente a 4 más 3 que también es 7. Entonces, basado en eso decimos que hay de muy bajo riesgo,
riesgo intermedio favorable, riesgo intermedio desfavorable, alto riesgo y muy alto riesgo. A medida que va subiendo el score de riesgo, hay menos posibilidades de poder llegar a la cura si el estadio clínico es avanzado. Una cosa es etapa clínica, es que tan avanzada está la enfermedad, y otra cosa es la clasificación de riesgo basado en esos puntos clínicos. Muy bien, bueno, definitivamente muy interesante. Vamos a estar esto ampliando con el doctor Molina al regresar, pero antes quiero que escuchemos al doctor Carlos Enríquez, nefrólogo, quien nos habla de por qué el paciente con cáncer de próstata puede también presentar una enfermedad renal crónica. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos Enríquez, médico nefrólogo. Hoy hablaremos de lo que es el cáncer de próstata y su repercusión en la función de los riñones. El cáncer de próstata es una de las patologías exclusivas de los hombres. Sin embargo, la mayoría no acepta o no echa en cuenta algunos síntomas tempranos a los cuales nos vamos a ver expuestos después de los 40-50 años en adelante. Uno de ellos es que necesitamos algún esfuerzo para orinar, la reducción de la intensidad del chorro, el levantarnos frecuentemente. Esto repercute en el funcionamiento de los riñones. Pausadamente van haciendo más esfuerzo y lo va desgastando antes de tiempo. Esto es una de las causas principales de daño de los riñones en los pacientes arriba de 60 años. Lo difícil es que nunca nos damos cuenta de que ese problema está en curso, y es una de las enfermedades a las cuales nosotros podemos prevenir fácilmente. Invito a que no tengamos miedo y que identifiquemos si nos estamos levantando más veces a orinar, si nos cuesta un poco, si la intensidad del chorro ha caído, a consultar al urólogo. Todos los hombres nos vamos a ver expuestos en un momento determinado de nuestra vida al crecimiento de la próstata y algunos pocos a desarrollar cáncer de próstata. Esto nos va a ayudar a prevenir la enfermedad renal crónica cuando pasemos después de los 60 años. Recordemos, si tenemos alguna dificultad para orinar, no importando la edad, y consultamos a tiempo, podemos prevenir dos enfermedades serias, el cáncer de próstata y la insuficiencia renal. No tengamos miedo a consultar por esas dificultades. Soy el doctor Carlos Enríquez para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y habíamos dejado en el tintero la clasificación de Gleason famosa, que es la que hacen los patólogos media vez reciben una biopsia, la muestra, la procesan y obtienen el diagnóstico de un cáncer de próstata. A ver, hablemos un poquito de eso, doctor. Claro, como mencionamos anteriormente, en base a los hallazgos histológicos es que se decide entonces asignar un puntaje. Pongámoslo desde esa perspectiva. Tenemos que saber cómo se ve la próstata normal para comenzar a decir si esto es neoplásico o no. Cuando ya decimos que sí, que es neoplásico y que es maligno, comenzamos también a revisar si forma todavía estructuras glandulares, si forma, por ejemplo, acinos o si no forma nada, ¿verdad? Si son células sueltas que están infiltrando el tejido. ¿Qué son acinos? ¿Qué sería lo que llamamos acinos? Virtualmente sería una disposición que es así como a manera de una glándula donde está tirando, digámoslo de esa manera, ¿no? La secreción hacia la luz por donde va a pasar. Esto lo buscamos cabal en las células que usted está viendo, para que la gente que está en casa me entienda qué es lo que usted está buscando. Las células se unen, como estamos hablando, que son adenocarcinomas, que es lo más frecuente, más del 90% de los casos. Las células se unen y pues forman estructuras que recuerdan a las glándulas de las que han derivado, ¿verdad? Entonces de esa manera es que se van haciendo. Después de ello, ¿verdad? Después de esto, entonces nosotros comenzamos a asignar este puntaje. Entonces, el puntaje, el problema con próstata es que en la misma neoplasia pueden haber varias formaciones o varios patrones, ¿verdad? Por esas razones que se asigna un doble puntaje. El puntaje va de 1 a 5, pero como tenemos que dar un doble puntaje, finalmente nos va a llegar hasta un máximo de 10 o un mínimo de 2. Entonces, los puntajes virtualmente van a ser eso, ¿no? 1 más 1, 1 más 2, 2 más 1, 2 más 2, y así sucesivamente, hasta llegar al final, que sería 5 más 5, que sería el de peor pronóstico. De peor pronóstico. De peor pronóstico. Entonces, o sea, que el más leve sería 2. 2 puntos, un 1 más 1, y el peor, 5 más 5, que sería 10. El puntaje que vamos asignando va a ser de acuerdo a qué patrón predomina, o sea,
de la neoplasia, vemos que hace mucha glándula todavía o vemos que casi no hace. Y así es como decidimos si nos parece, por ejemplo, que casi no hace, ¿verdad? Dependiendo del tipo de biopsia que tomen, ¿verdad? Que esa es otra cuestión que tendríamos que mencionar. Si son biopsias, por ejemplo, TrueCut, que son dirigidas por ultra, o si son una resección transuretral, ¿verdad? Entonces aumenta el volumen que podemos examinar, entonces la mayor cantidad de muestras. Hay una mayor cantidad de muestras, entonces se incrementa todavía más la posibilidad para poder hacer un mejor diagnóstico y dar un mejor volumen tumoral. Y entonces así vamos asignándole, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que es lo que mencionaba el doctor hace un momento, para fines prácticos, aunque uno diga, no, es que tiene un patrón 3 y un patrón 4, que al final nos va a dar siempre 7, no tiene la misma connotación que digamos que lo que predomina es el 3 o que lo que predomina es el 4. Es cierto, siempre nos da 7, pero para fines prácticos, para el paciente es mejor que lo que predomina es el 3, que es de mejor pronóstico, que sería un 3 más 4, 7, pero ganó 3, claro, a que lo que esté ganando sea el 4 y sea un 4 más 3, que al final nos da siempre lo mismo, pero significa que el patrón que predomina es de peor pronóstico, que es un 4, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Complicado. Sí, definitivamente un poco complicado, más que para el paciente, realmente para el oncólogo, porque para el equipo que va a hacer el tratamiento, ¿cierto, Leandro? Sí, el lío aquí cada vez nos complica más la vida a nosotros, pero es mejor porque vamos a personalizar el tratamiento, porque individualizar cada caso es lo más recomendable en la época actual de la oncología. Ya decir cáncer de próstata de bajo riesgo o de muy bajo riesgo es completamente decirlo uno de riesgo alto o riesgo intermedio desfavorable. Podemos tener un cáncer, como nos mencionaba el colega, un 3 más 4, que clínicamente a nosotros nos va a hacer una decisión completamente diferente, un 4 más 3, es más si lo combinamos con el valor del PSA, más si lo combinamos con el estadio clínico por TNM, ya sea clínico o por imagen. Entonces ahí uno va perfilando si el paciente es candidato a cirugía radical, a radioterapia, o si es de muy bajo riesgo, solo a vigilancia expectante, etc. Muy bien, vamos a la siguiente nota extra, prejuicios a la hora del examen. La estadística en América Latina señala que aproximadamente 45 de 100 hombres padecen una enfermedad que sería tratable en su integridad si se detecta a tiempo, pero los prejuicios en torno a su método de diagnóstico alejan muchos potenciales pacientes de las manos médicas. Los oncólogos, para detectar el cáncer de próstata, requieren un examen de 5 segundos al que muchos hombres mayores de 40 años le huyen. Este es el tacto rectal. Las actitudes machistas del latino producen aversiones a esta prueba, principalmente por objeciones sexuales y el temor de tener una erección durante la evaluación, algo que puede suceder y se considera normal. Además de indicar que el temor es parte del no quererse hacer la prueba, puesto que hay mucha gente que piensa que le va a causar dolor, pero también hay una connotación negativa que le ha dado al tacto rectal, hecho que causa más de una broma entre muchos hombres de diversas edades. Pero cuando se llega a cumplir más de 40 años, siempre es recomendable un examen de tacto rectal para descartar un mal de próstata. Estás viendo Salud TV. Bueno, desgraciadamente el tiempo es corto, así que voy a pedir a nuestros invitados que nos regalen sus recomendaciones finales muy importantes. El llamado a la población, doctor Rodríguez. La medicina preventiva, nos recordaba el doctor Rebollo, que es lo más importante, salva más vidas que todos los tratamientos actuales. Hombres mayores de 40 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata en padre o abuelo, síntomas prostáticos, ardor para orinar, orina con sangre, eyaculación con sangre, son candidatos a una evaluación urológica, contacto rectal y un PSA. Eviten relaciones sexuales los últimos 3 días a la toma del PSA, andar en motocicleta, en caballo, en bicicleta, para que no demos un falso positivo. ¿Cuánto tiempo antes debo de evitar andar en bicicleta o motocicleta o montar a caballo? Los 3 días previos. Los 3 días previos igual sí, que las relaciones Así sexuales. Así es. Muy bien. ¿Su mensaje final, Giovanni? Bueno, pues que nos quitemos la cultura del prejuicio, ¿verdad? Primeramente, que
como mencionaba también el doctor, quizás eso sí ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, para el sentido que, bueno, pues la mayoría todos somos hombres y igual necesitamos estar completamente seguros de que vamos a estar bien, ¿verdad? De evitar por cualquier posible neoplasia o algo, ¿verdad? Como cáncer aquí. La prevención ante todo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por habernos acompañado. Gracias al doctor Rebollo, gracias a ustedes. Ahí les queda la dinámica de Facebook. Por hoy me despido. Que tengan un lindo inicio de semana. Que Dios me lo bendiga. Si quieres reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata, considera lo siguiente. Aumenta la cantidad de frutas y vegetales que comes por día. Estas contienen muchas vitaminas y nutrientes que se cree que reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata, aunque las investigaciones no han comprobado que un nutriente en particular garantice la reducción del riesgo. Mantente físicamente activo. No es necesario hacer una rutina muy agotadora para activar el metabolismo corporal. Basta con caminar a un buen ritmo o montar una bicicleta entre 2 y 3 veces a la semana, por media hora para mantenerte activo. La actividad física siempre será positiva en la lucha contra el cáncer, porque nos ayuda a eliminar las toxinas y sustancias nocivas que están en nuestro sistema. Mantén un peso saludable. La obesidad es uno de los factores de riesgos más importantes de este cáncer. Por eso, te invitamos a llevar una alimentación saludable y una vida física activa para que tu peso siempre se mantenga balanceado y no aumentes más las posibilidades de enfermarte.